Shalom, shalom, mis queridos y amados hermanos. Bueno, pues estamos en la meditación de la instrucción de la Torá en este día que el Eterno nos ha regalado, y estamos en el Perek 2:18, y dice así: nadie os prive de vuestro premio, ni permitáis que os obliguen a adorar ángeles interpretando mal visiones que hayan tenido vanamente hinchados por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Pues si habéis muerto con Mashiach en cuanto a la perspectiva del mundo, porque como si sirvieras en el mundo os sometéis a sus preceptos. No uséis tanto esto, no gustes lo otro, no toques eso, en conformidad al mandamiento y doctrina de hombre, que todo lo que todas se vuelven sin sentido en el tiempo. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en las religiones humanas, pero son falsa humildad, como eso de la flagelación del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Bien, pues Rab Shaul toca varios temas muy interesantes acá, pero hay uno que quisiéramos meditar, y una de las cosas por las cuales empieza es: nadie os prive de vuestro premio, ni permitáis que os obliguen a adorar ángeles interpretando mal visiones que hayan tenido vanamente hinchados por su propia mente carnal. Es interesante porque en primer lugar debemos tener en cuenta que hay una recompensa que el Eterno nos da, y ciertamente dice: nadie os prive de vuestro premio. Si caminas bien, si vives bien, si tu caminar, tu aprehensión de la Torah es lo correcto, entonces vas a adquirir, vas a tener tu recompensa, tu premio. Pero si no, entonces las decisiones que tú tomes van a afectar incluso lo que te pudieran, lo que pudieras recibir en aquel día, que en este caso, como dice Rab Shaul, nadie os prive de vuestro premio. ¿Qué es lo que puede privar de vuestro premio? En un sentido general, menciona varias cosas, pero en un sentido general tiene que ver con las malas decisiones y las influencias que hay en el mundo. Influencias que vienen del contexto religioso, de filosofías, de comentarios, de pensamientos, de ideas que no son acorde con la Torah. Todo aquello que está fuera de la Torah está equivocado, está mal, y eso nos puede privar de premio, dice Rab Shaul. Nosotros podemos tener muchos pensamientos, y hay mucha gente que toma como excusa que escuchó tal cosa y que tiene duda en esto o en aquello, pero hay un camino para resolver estas situaciones. La persona por sí misma, cuando quiere resolver esos asuntos, solamente va a enredar el hilo, solamente va a enredar la madeja, y muchas veces esa es la intención, enredarla. ¿Por qué? Porque muchas veces hay mandamientos o instrucciones que el Eterno da, y que es muy fácil mejor decir: voy a meditar, voy a estudiar, voy a investigar, y dejan de cumplir los mandamientos del Eterno, porque se piensa que el hombre es más sabio que Hashem, y desde luego que no. Y yo creo que hay que dejar bien claro una cosa: Hashem es Hashem,
Si tú obedeces, sigue siendo Hashem y el rey. Si tú no obedeces, Hashem sigue siendo rey y sigue siendo Elohim. A él no le afecta para nada que tú obedezcas, que te sujetes a la voluntad del Eterno. Esto debe de quedar muy claro, no lo afectamos. Los que nos afectamos somos nosotros y a veces no lo entendemos. Y por eso a veces vienen las situaciones difíciles en nuestra vida, porque pensando que somos sabios, nos volvemos necios. Y entonces, en lugar de buscar la verdadera instrucción, se desvían pensando o haciendo de sus pensamientos las ideas más correctas y justas, incluso poniéndolos encima de la misma Torá. ¿Y qué pasaba? Pues aquí en Colosas estaba una situación de que había gente que, miren, dice, nadie os prive de vuestro premio, ni permitáis que os obliguen a adorar ángeles. Está prohibido en la Torá adorar ángeles, porque al único que se le debe dar la palabra adoración que se utiliza aquí es la palabra que se utiliza en el Tanaj, y esta palabra tiene que ver con servicio y con servicio cúltico al Eterno. Entonces, aunque esta palabra se usa en general, muy particularmente tiene el sentido de servir al Eterno en su contexto. Esa palabra va a dar luz al servicio al Eterno, pero también se utiliza para dar esta palabra para dar servicio a cualquier otra cosa. Y aquí en este caso es adorar, servir a los ángeles. Más todavía, interpretando más visiones. Es decir, ¿son malas las visiones? No, las visiones no son malas porque es el Eterno quien nos da. Pero dice interpretando malas visiones. No es solamente tener visiones, sino también hay que interpretar las visiones. Y si no es una persona que conoce Torah, va uno a cometer errores garrafales, interpretando lo que no sabe uno, lo que no conoce, porque las visiones, los sueños, se van a interpretar y se interpretan siempre al respecto de lo que instruye la Torah. Es decir, lo que nos enseña la Torah es, la llave para poderlo interpretar. Si nosotros no conocemos la Torah, no podemos interpretar. Por eso es importante acudir a nuestros maestros. Lo mismo sucede cuando se tienen dudas, cuando uno no sabe. Uno tiene que ser sincero, debe de ser una persona congruente con sus maestros, y ir con los maestros y decirles: yo tengo esta duda. La mayoría de las dudas que se introducen es por las malas enseñanzas, o por gente que se dedica, que tiene prejuicios o que tiene situaciones en su vida que le causa grandes conflictos, y por eso incluso habla mal de lo que no sabe o dice mal de lo que no conoce. Y entonces, desde su perspectiva puede ser que esté bien, pero no desde la perspectiva de la Torah, porque la Torah es sabiduría de Dios. Mucha gente toma la Torah para pretextar, para imponer o ideas o pensamientos o filosofías, pero la Torah no es para eso. La Torah nos instruye y nos dice, si hay un mandamiento, nos dice que lo tenemos que realizar y hacer. Y no solamente está en el Tanaj, pero también debe de estar en el Brit Hadashah. ¿Por qué? Porque el Brit Hadashah es comentario del Tanaj. Entonces, todo está armonizado y no hay contradicciones en ese sentido.
Y por lo tanto, Rab Shaul dice, pues, ¿cómo creen que están ustedes adorando? Pareciera que había quien nos obligaba. Pero te voy a decir a adorar a los ángeles. Pero te voy a decir que realmente cada uno es responsable de sus decisiones. Y aun cuando nos obliguen, esto es idolatría, adorar a los ángeles. Interpretar mal visiones que hayan tenido es por la falta de conocimiento. Dice, vanamente hinchados por su propia mente carnal. Esto quiere decir que el egoísmo, la soberbia de decir, es que yo me interpreto mis sueños, mis visiones, eso crea un conflicto grave. Porque ¿para qué voy a ir con fulano, con sultano, con el Rosh Manuel? ¿Para qué voy a ir? Pues si yo puedo interpretar mis sueños y mis visiones. No, Señor. Si tú no tienes el nivel para poder interpretar sueños y visiones, mejor ve a quien los puede interpretar. Y no dice, y no haciéndose de la cabeza, es decir, dejando a un lado a Mashiach, de la cual todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el conocimiento de Dios. Esto tiene que ver con el espíritu de Mashiach. Nosotros debemos de mantener el alma de Mashiach en nosotros y desde luego no buscar tener desviaciones. Pues si habéis muerto con Mashiach en cuanto a las perspectivas del mundo, ¿por qué como si vivierais en el mundo os sometéis a sus preceptos? Esto quiere decir, si nosotros hemos renunciado a todas las cosas del mundo, ¿por qué vamos a volver a tomar esas ideas, esos pensamientos, esas filosofías que el mundo provee en la religión? Son ideas, en la religión pervierten, en la religión te engañan, en la religión te llevan a estados, a situaciones que te alejan del Eterno. ¿Por qué? Dice Rab Shaul, ¿por qué si habías renunciado a todo eso, ahora vuelves a lo mismo? ¿Por qué si habías dejado el egoísmo, ahora vuelves a lo mismo? ¿Por qué si antes habías dejado todas aquellas ideas y pensamientos que alimentan la mente carnal, ahora vuelves a ellos? Es lo que dice Rab Shaul. Dice, no uséis esto, no busquéis lo otro. Es lo que dice el mundo. O sea, el mundo impone ideas y pensamientos y a veces la gente obedece más a la religión, a las ideas que inyectaron en el pasado a la persona, sea el hombre o sea la mujer, y que esto les causa ahora problemas. Le causa problemas para no sujetarse a la voluntad del Eterno y pervertir su palabra. Dice, no, les dice, no, usted no hagas esto en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, es decir, lo que acabamos de decir, las religiones, las filosofías, las ideas. ¿Qué es la filosofía? La filosofía es filos, vida y logos, el tratado de la vida o el amor a la vida, o que tiene que ver con el pensamiento, con los pensamientos. La filosofía es la manera de mirar el mundo desde un punto particular, y por eso hay muchas filosofías. Se dice, hay un dicho que nos ayuda a entenderlo. Se dice que cada cabeza es un mundo. Cada cabeza es un mundo. ¿Y esto qué quiere decir? Que cada quien puede tener una perspectiva diferente de las cosas, pero hay una cosa muy interesante, que cuando nosotros miramos y vemos la Torah, el Eterno nos
nos rectifica todas esas cosas y nos ayuda a ver las cosas de una manera correcta, justa, buena, santa. Y eso es lo que hace la Torá. Nos saca de todos aquellos pensamientos e ideas que nos inyectaron en el pasado y nos quita todo prejuicio, nos quita toda doctrina y enseñanza, toda forma de vivir, toda idea, yo le llamo los famosos paradigmas. Estas paradigmas que son como mapas mentales, que son las que nosotros adquirimos y que las tenemos, que ahora son parte de nuestra vida y es lo que nos hace reaccionar y vivir y actuar. Y eso se tiene que quitar en nuestra vida para actuar ahora de una manera diferente. Y si nosotros dejamos eso atrás, como dice Rab Shaul, ahora lo que tenemos que hacer es vivir en el espíritu de la novedad de vida. Si morimos ya con ello, Mashiach, si sepultamos todas esas iniquidades y maldades y todas esas ideas equivocadas, erróneas, no podemos seguir viviendo con ellas. Y desgraciadamente tenemos un enemigo muy fuerte, y ese enemigo fuerte es el Yetzer Hara, y es el que lleva a no obedecer la Torá y a cuestionarla y a decir, pues voy a investigar primero para ver si cumplo. La idea no es eso, te voy a decir, la verdad es que la gente no quiere cumplir el mandamiento y busca pretextos. Y esa es la realidad, o sea, al final la gente se pretexta para no cumplir la voluntad del Eterno. Y la voluntad del Eterno es buena, es santa y es perfecta. Así es que, mis amados, tenemos que reflexionar mucho en qué estamos viviendo y qué estamos pensando. Shalom, shalom.